Aumentos tarifarios. Tarifazos, luz, gas. Aumento, Macri, Vidal, Cristina, Congreso, Legislatura. ¿Qué pasó en la semana de Superlógico? Los tarifazos llegaron, no este año, llegaron a los pocos meses de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación, a los pocos meses de que María Eugenia Vidal asumiera la gobernación bonaerense. Empezaron a subir las tarifas, sobre todo en gas y en electricidad, pero inclusive en 2017 hubo aumentos considerables, con muchas quejas, con muchas pymes en la provincia de Buenos Aires que cerraron algunas pymes, usuarios, vendedores, distintos pequeños comerciantes. Pero este año llegaron con un impacto muy fuerte producto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que hubo en los últimos 2 años. Y se sintió sobre todo en las clases medias, esas clases medias que desequilibran la balanza en cualquier puja electoral, en cualquier votación, en favor o en contra de alguien. Este año sintieron las clases medias, media baja, media alta, más bien de media para abajo, el dolor en el bolsillo del efecto de los tarifazos, sobre todo de abril. Esos tarifazos de abril fueron fundamentales para que empezara a haber un desencanto de la sociedad, esa sociedad que votó a Cambiemos, esa sociedad que votó a Macri, esa sociedad que votó, o esa parte de la sociedad que votó a María Eugenia Vidal, porque recordemos también hay otra parte que votó para otros espacios políticos. Ese desencanto, esa queja, esa molestia, ese mal humor sobre el impacto de los tarifazos en la provincia de Buenos Aires y en la nación, obviamente, sumado al peor momento político que vivió Cambiemos en sus casi 2 años de gobierno, con la corrida bancaria que fue a mediados de mayo, donde el dólar llegó a los 25 pesos y donde se recurrió nuevamente a esa palabra prohibida en los últimos 10 años, a esa palabra nefasta que fue el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que esta semana, en una muy polémica situación política, el Congreso sancionó, en base a la unidad de la mayoría de la oposición, peronismo racional, como se llaman ellos, peronismo kirchnerista, peronismo no kirchnerista, el Frente Renovador, en diputados en el Senado, se unió para promover un proyecto que hablaba del tarifazo, que, entre otras cosas, hacía menguar el efecto de las tarifas en el bolsillo de los argentinos, en el bolsillo de los bonaerenses, y retrotraía los precios a los valores de noviembre de 2017. La oposición en general se unió y promovió un proyecto y pudo sancionar eso en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Obviamente, quizá el veto más anticipado de los últimos 10 años de la historia argentina, Mauricio Macri vetó esa iniciativa por considerarla irresponsable, por considerarla que no le compete al Congreso sancionar algo que es parte del rol del Poder Ejecutivo, por distintas razones que esgrimió el propio presidente en conferencia de prensa ayer. El proyecto se aprobó el jueves por la madrugada, diciendo que, por ejemplo, si se perdía ese tipo de recaudación, no había asignación universal por hijo y no habían distintas políticas de Estado. Pero más allá de ese costo político que va a tener que pagar Mauricio Macri, sumado al costo político que ya está pagando por el efecto del dólar, por la suba del dólar, por la irrupción del FMI, las medidas del FMI, el ajuste que posiblemente y más que seguro pida el FMI, está ese dilema del costo político que está afectando en la caída de la imagen del presidente, sobre todo de cara a este año electoral que estamos a menos de un poquito menos de un año para cerrar candidatura para las elecciones presidenciales del 2019. Sí, pasaron casi ya 3 años. De un escenario similar, con otra impronta quizás, en la provincia de Buenos Aires se está viviendo por estos momentos una puja, también con la reducción del impacto sobre el bolsillo de la gente de los tarifazos. La política de Vidal fue distinta, fue lanzar 2 medidas para empezar a quitar presión impositiva a las boletas de electricidad. Una carga impositiva que le correspondía a la provincia, que fue aprobada,
por la legislatura y otra carga impositiva que le corresponde a los municipios. El punto nodal de discusión en la provincia de Buenos Aires está en la cuestión municipal. No solo hay quejas del peronismo, no solo hay quejas del kirchnerismo, sino hay quejas inclusive de los intendentes de Cambiemos, quienes sostienen que si se limpia la boleta, que si en la boleta de luz te dejan de cobrar impuestos municipales, ellos pierden un gran porcentaje de recaudación en sus arcas comunales que les sirven para hacer distintas obras en la comuna. La discusión está muy candente en la legislatura bonaerense porque hoy, viernes 1 de junio, hay despacho de comisión para avanzar con el proyecto de Cambiemos, que sí o sí quiere limpiar de ese modo la boleta y que el costo político lo paguen los intendentes, porque aquí no van a reclamar los usuarios, que lo que quieren es que se baje el monto que les llega en la boleta. Eso es lo que quieren desde calle 6, que los intendentes paguen el costo político en una medida que generó polémica. Hay otras medidas, como por ejemplo del Frente Renovador, que dicen que hay que limpiar completamente la boleta de impuestos. Los impuestos nacionales como el IVA, los impuestos provinciales, los impuestos municipales, y hacer una factura completamente limpia. Simplemente que te cobren el uso de la luz. Esa no tuvo el acompañamiento del oficialismo, sí tuvo el acompañamiento de la oposición, o parte de la oposición en realidad, porque la oposición está dividida acá en la legislatura de Buenos Aires y tiene despacho de minoría en la Cámara de Diputados, donde se tiene que tratar esta ley. De cara a la sesión en la provincia de Buenos Aires, donde a todos los bonaerenses nos corresponde esa jurisdicción, la sesión está en otro punto de incertidumbre, porque Cambiemos necesita sumar aliados para lograr sancionar su ley, y la oposición sueña por ahora, un sueño muy lejano diría alguno, de unirse y bloquear esa norma que genera polémica en intendentes peronistas, kirchneristas, del Frente Renovador e inclusive de Cambiemos. Veremos qué pasa. La cuestión de los tarifazos fue y es un punto que ha llegado y penetrado en las imágenes positivas de Macri sobre todo, pero también de Vidal, que en las últimas encuestas su imagen negativa está subiendo. Soy Juan Alfaro y esto es Superlógico. Superlógico, un banquete informativo para todo consumo.